La acusaron de brujería, la misma sentencia que había convertido a su madre en un susurro de cenizas y miedo. Soledad sintió las manos ásperas de la turba sobre su piel, arrancándola de la única certeza que conocía, el suelo de su choza de adobe. La arrastraron por la plaza, un muñeco de trapo con el cabello negro enmarañado y los pies descalzos sangrando sobre la tierra agrietada. Don Arnulfo, el cacique, escupía su nombre como una maldición, acusándola de haber embrujado a su hijo para luego sanarlo y ganar poder sobre ellos. El pueblo, un monstruo de 1000 cabezas hambriento de un culpable, rugía su aprobación. Sus ojos, sin embargo, no suplicaban piedad. En ellos ardía un fuego antiguo, una resistencia silenciosa que nadie supo ver. No sabían que aquel instante, el preludio de su muerte, era en realidad el violento nacimiento de una leyenda. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. El aire en la Sierra Madre Occidental era una bestia viva, a veces un susurro helado que se colaba por las grietas de las rocas, otras un aliento de fuego que agrietaba la tierra y la moral de los hombres. Allí, en aquel reino de polvo y espinas, Damián, el gavilán, había forjado su ley. No era un simple ladrón, sino la encarnación de una justicia torcida, un fantasma que cabalgaba en la noche, para arrebatar a los ricos lo que ellos habían robado a los pobres. Sus hombres, una cofradía de desheredados con cicatrices en el alma y en el rostro, lo seguían con una lealtad forjada en pólvora y hambre compartida. Para ellos Damián no era un líder, era un destino. Él conocía cada sendero oculto, cada cueva que servía de refugio, cada silencio del viento que anunciaba la llegada de los federales. En el preciso instante en que la soga rozaba el cuello de Soledad, el estruendo de cascos de caballo hizo temblar la plaza. Damián y sus hombres irrumpieron como una tormenta de arena, una visión de furia y cuero gastado que silenció al instante los gritos de la multitud. El gavilán no desmontó. Desde la altura de su caballo negro, su mirada barrió la escena con un desprecio glacial, deteniéndose en el rostro desafiante de la mujer. Vio más allá de la suciedad y el miedo, reconoció en sus ojos el mismo fuego indomable que ardía en su propio pecho, la misma soledad de los que son señalados. Él, un paria por elección, vio en ella a una igual, una reina sin corona en un reino de necios. Don Arnulfo, su enemigo jurado, palideció al encontrarse con aquella mirada. Con una autoridad que no necesitaba de palabras, Damián hizo un gesto. Sus hombres desenfundaron sus armas, no con prisa, sino con la calma letal de quienes conocen su oficio. El miedo cambió de bando, fluyendo desde la mujer atada hacia la multitud que ahora retrocedía, tropezando unos con otros. El gavilán espolió a su caballo, que avanzó hasta interponerse entre Soledad y sus verdugos. Se inclinó desde la silla, y con la punta de su machete, cortó la soga con un solo movimiento limpio y preciso. El silencio en la plaza era tan denso que se podía cortar. Entonces su voz, grave y rasposa como la tierra seca, se dirigió a ella, ignorando a todos los demás. Te ofrezco 2 caminos. Morir aquí, a manos de estos cobardes, o vivir a mi lado, en la sierra. Elige. Soledad no dudó. El pueblo había sido su jaula durante 28 años, una prisión de susurros y miradas de reojo. La sierra, con toda su violencia y su incertidumbre, era una promesa de aire. Se levantó del suelo, con la dignidad intacta, y asintió una sola vez. Damián extendió su mano, una mano callosa por las riendas y el gatillo. Ella la tomó. Su tacto no fue el de un salvador, sino el de un igual que reconoce a otro. Al subir al caballo, sentándose tras él, sintió el calor de su espalda, y el olor a pólvora, sudor y libertad. Dejó atrás el pueblo sin una sola mirada, el rebozo descolorido de su madre ondeando como una bandera rota. El viaje hacia la sierra no era una huida, era una declaración de guerra silenciosa contra el mundo que la había repudiado. La vida en el campamento de los bandoleros era un universo regido por el fuego y la desconfianza. Por la noche, las llamas de la hoguera eran el único dios al que rezaban, un círculo de luz que mantenía a raya a las sombras y a los fantasmas del pasado. Los hombres de Damián, rudos y curtidos por una vida de violencia, la observaban con recelo. Para ellos, Soledad era un enigma, la mascota del jefe, un amuleto de buena suerte o una bruja que podría traer la desgracia. No entendían qué había visto el gavilán en aquella mujer flacucha y silenciosa. Le hablaban poco, y cuando lo hacían, sus palabras eran ásperas, probando sus límites,
buscando una debilidad. Ella respondía con un silencio que no era de sumisión, sino de atenta observación, aprendiendo sus nombres, sus heridas y sus miedos. Pronto, la sierra puso a prueba su valía. Una noche, tras una emboscada de los federales, trajeron a un hombre malherido, con una bala alojada en el costado y la fiebre devorándolo por dentro. Los demás solo sabían amputar o verle morir. Soledad, sin pedir permiso, se arrodilló a su lado. Sus manos, que antes temblaban al recoger hierbas, se movieron con una seguridad ancestral. Pidió agua hirviendo, trapos limpios y las plantas que había estado recolectando en secreto durante días. Ignoró las miradas escépticas y los murmullos. Con la punta de un cuchillo esterilizado al fuego, extrajo la bala con una precisión de cirujana. Luego, aplicó un emplasto de hierbas machacadas sobre la herida, su voz un murmullo suave que parecía calmar el dolor del hombre. Damián observaba desde la distancia, apoyado en un árbol, sin intervenir. No veía a una curandera, sino a una estratega que usaba sus propias armas. Soledad no solo sanó el cuerpo del bandido, comenzó a sanar la desconfianza de la banda. Al amanecer, la fiebre había bajado. El hombre respiraba con calma. Aquella noche, Soledad dejó de ser la rara o la protegida de Damián. Se había ganado un nuevo nombre, susurrado con un respeto incipiente alrededor del fuego: la guardiana. Su conocimiento de la tierra, antes motivo de exclusión, se revelaba ahora como un poder formidable. Ella no necesitaba un arma para infundir respeto. Sus manos, manchadas de tierra y plantas medicinales, eran más poderosas que cualquier pistola. Era el comienzo de su verdadera transformación. El dilema moral la asaltaba en el silencio de la noche, cuando el único sonido era el crepitar del fuego y el viento peinando los árboles. Estaba haciendo el bien. Curaba a hombres que vivían de robar y matar, hombres que, aunque luchaban contra la injusticia de los caciques, no dejaban de ser forajidos. Su naturaleza, forjada en la paz de las plantas y la observación silenciosa de la vida, chocaba frontalmente con la violencia que la rodeaba. Veía las manos que ella sanaba empuñar de nuevo un rifle, y una náusea helada le recorría el espinazo. ¿Era cómplice de sus crímenes? ¿O estaba ayudando a una causa mayor, a una forma desesperada de justicia para los que no tenían nada? Esta guerra interna era más agotadora que cualquier enfrentamiento con los federales. La relación con Damián era una danza peligrosa sobre el filo de un cuchillo. No había ternura en sus gestos, sino una intensidad que a veces la asfixiaba. Él la trataba como a una igual, discutiendo con ella los planes de ataque y las rutas de escape, valorando su conocimiento del terreno y su capacidad para predecir el tiempo. Pero en su mirada también había un instinto posesivo, el del hombre que había reclamado un tesoro y no estaba dispuesto a compartirlo. Soledad sentía una extraña atracción hacia esa fuerza bruta, hacia el hombre que la había visto cuando nadie más lo hizo. Sin embargo, también temía que él fuera solo un reflejo más sofisticado de la misma violencia que había regido su vida. La del pueblo queriendo lincharla, la del cacique queriendo aniquilarla. El primer golpe que asestaron juntos no fue con balas sino con conocimiento. Soledad, estudiando los mapas improvisados sobre una piel de venado, señaló un cañón estrecho que los federales usaban como atajo. El viento sopla siempre hacia el sur por la tarde, murmuró, sus dedos trazando una línea invisible. Si quemamos la hierba loca en la entrada norte, el humo los cegará. Creerán que es un incendio forestal, no una emboscada. Damián la escuchó, su rostro impasible, pero sus ojos brillaban con una nueva clase de admiración. No era la estrategia de un guerrero, sino la sabiduría de la tierra misma convertida en arma. La emboscada fue un éxito rotundo, un golpe limpio y silencioso que les proveyó de armas y medicinas sin derramar una sola gota de sangre. Aquella noche el respeto de los hombres ya no era un murmullo. Una tarde, mientras la lluvia azotaba el campamento, trajeron a un prisionero. Un joven federal, no mucho mayor que un niño, con el terror pintado en el rostro y una herida supurante en la pierna. Los hombres de Damián, con la sed de venganza en los ojos, querían un final rápido. Soledad se interpuso. Se arrodilló frente al muchacho, ignorando las armas y las miradas hostiles. «Dejadlo», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «No es más que un crío asustado. Matarlo no nos hace más justos que ellos». Damián, que había permanecido en silencio, observó la lucha en sus ojos. Vio su compasión batallando contra el mundo violento que él había creado. Con un gesto,
Ordenó a sus hombres que bajaran las armas. Esa noche, Soledad curó al soldado y, al amanecer, lo liberó con agua y comida. La vulnerabilidad de Damián se reveló en una noche sin luna, cuando la encontró afilando un cuchillo junto al fuego agonizante. Él se sentó a su lado, el silencio extendiéndose entre ellos como un puente frágil. Sin decir palabra, se desabrochó la camisa, mostrando una cicatriz terrible que le cruzaba el pecho. «Me la hizo mi propio padre», dijo, su voz un eco ronco. «Por robar un pan para mi madre enferma. Aprendí ese día que la única ley que importa es la que uno mismo impone». Soledad no respondió. Simplemente alargó la mano y rozó la piel marcada con la punta de sus dedos, un gesto que no era de piedad, sino de profundo y doloroso entendimiento. En esa cicatriz, reconoció el mismo estigma que ella llevaba en el alma, la marca imborrable de los repudiados. El cambio en la banda fue sutil, pero definitivo. Ya no la miraban como la mujer del jefe, sino como el corazón estratégico y sanador del grupo. Una mañana, Jacinto, el hombre al que había salvado de la fiebre, dejó a la entrada de su refugio un pequeño amuleto tallado en madera de mezquite, una figura de un gavilán protegiendo una flor. No hubo palabras, solo ese gesto de lealtad pura, un reconocimiento que no pasaba por la autoridad de Damián. Soledad lo tomó en sus manos, sintiendo el peso de esa nueva responsabilidad. Su poder ya no emanaba de la protección de un hombre, sino de sus propios actos. Estaba tejiendo una nueva familia, una red de lazos forjados en el respeto y la supervivencia compartida, no en el miedo o la sangre. Su transformación se hizo carne. El rebozo descolorido de su madre ya no le cubría el rostro, sino que caía con orgullo sobre sus hombros, como una capa real. Sus movimientos, antes encogidos y temerosos, se volvieron deliberados y fluidos. Caminaba por el campamento con la espalda erguida, su mirada barriendo cada detalle, cada cambio en el viento, cada rostro. Hablaba menos que nunca, pero cuando lo hacía, sus palabras eran órdenes silenciosas que los hombres acataban sin dudar. Aprendió a cargar un rifle, no para matar sino para entender su peso, su mecanismo, su poder. Dejó de ser la mujer que había sido arrastrada por la plaza. Ahora era la sierra misma, indomable, sabia y, si era necesario, implacable en su defensa de lo que consideraba suyo. La humillación había envenenado el alma de don Arnulfo. Su obsesión por capturar a Damián se convirtió en una cacería personal contra Soledad, la bruja que lo había desafiado y despojado de su autoridad frente a su pueblo. Pagó a soplones, a rastreadores, prometiendo tierras y oro a quien le entregara la cabeza del gavilán y a su hechicera. La presión de los federales se intensificó, volviéndose más precisa, más letal. Las viejas rutas de escape ya no eran seguras. Las emboscadas se sucedían con una frecuencia alarmante, obligando a la banda a moverse constantemente, sin descanso, como animales acosados. La sierra, antes un refugio, comenzaba a sentirse como una trampa que se cerraba lentamente sobre ellos, con el aliento fétido del cacique soplándoles en la nuca. Y entonces, el final llegó. Acorralados en el cañón del silencio, un laberinto de rocas rojas sin más salida que la que habían usado para entrar. Los federales, liderados por un don Arnulfo triunfante, sellaron la entrada. El primer intercambio de disparos fue un infierno de ecos y pólvora. Damián, luchando en primera línea, cayó con una bala en el pecho, su cuerpo desplomándose como un roble centenario. El pánico se apoderó de los hombres, la esperanza muriendo con el grito ahogado de su líder. La derrota era una certeza, una bestia que ya saboreaba su carne. Miraron hacia las paredes del cañón, no buscando una salida, sino un lugar digno donde morir. La leyenda del gavilán estaba a punto de ahogarse en un charco de sangre y polvo. Pero en medio del caos, Soledad se convirtió en la calma. Mientras los hombres respondían al fuego con desesperación, ella corrió hacia Damián, no para llorarlo, sino para actuar. Presionó la herida con fuerza, y gritó órdenes. «Humo, traedme las hierbas del sueño». Los hombres por instinto obedecieron. Arrojó al fuego un atado de plantas que desprendió una humareda densa y blanquecina, con un olor dulzón y narcótico que el viento arrastró hacia los soldados, sembrando la confusión. «Hay otra salida», su voz cortó el estruendo. «Detrás de la cascada seca, una cueva que el monte esconde». No era una súplica, era una certeza.
se cargó a Damián sobre los hombros con la ayuda de Jacinto y guió a los supervivientes hacia la grieta que solo ella conocía. En la boca de la cueva se detuvo y se giró. Don Arnulfo a caballo la vio a través del humo, su rostro una máscara de odio. Soledad no levantó un arma. Lo miró fijamente y gritó, su voz amplificada por las paredes del cañón. ¿Me llamas bruja a mí, Arnulfo? ¿Tú, que llevas la sangre de mi madre en tu linaje? Pregúntale a tu padre quién era la curandera que lo salvó de la peste, la misma a la que luego traicionó. La revelación lo golpeó como un rayo, destrozando su orgullo frente a los federales que ahora lo miraban con duda. Soledad le dio la espalda y desapareció en la oscuridad de la cueva, dejando al cacique ahogándose en su propia vergüenza. A veces, todo lo que alguien necesita, es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. No conquistaron el pueblo, sino algo mucho más vasto, la libertad. En las profundidades de la sierra, en un valle oculto que Soledad conocía desde niña, establecieron un nuevo hogar. Damián se recuperó lentamente. Su mirada sobre ella ya no era la de un captor ni la de un amante, sino la de un devoto ante su deidad. Ella era la guardiana, la reina de los desheredados, la mujer que había transformado el conocimiento en poder y la compasión en un arma invencible. Ya no caminaba sobre la tierra, era la tierra. El rebozo de su madre ondeaba al viento, no como un recuerdo de la ceniza, sino como el estandarte de un reino forjado en la resistencia, la lealtad y el espíritu indomable de una mujer a la que el mundo había querido borrar. El pueblo era una herida abierta bajo el sol, una cicatriz de adobe y polvo donde el tiempo no pasaba sino que se pudría. El calor no era un abrazo, sino una mano en la garganta, asfixiando cualquier brote de vida que se atreviera a desafiar la monotonía. El silencio reinaba en las calles, un silencio denso, pesado, preñado de juicios no dichos. No era paz, era la quietud de los depredadores que observan. Las miradas eran piedras lanzadas desde las sombras de las ventanas, rápidas, afiladas, buscando siempre la misma espalda encorvada, la de Soledad. Los únicos sonidos eran el eco de las campanas de la iglesia, un recordatorio metálico y frío del castigo divino, y los susurros que se arrastraban como serpientes por el suelo agrietado, envenenando su nombre. Cada mota de polvo que se levantaba parecía llevar su condena. En la sierra, la comunidad se forjaba alrededor del fuego, una bestia danzante que ofrecía calor y devoraba secretos. El aire no era quieto, sino un torrente de vida que peinaba los pinos y traía el olor a pólvora, a carne asada y a tierra húmeda. Allí, el silencio era distinto, era un pacto de vigilancia, el lenguaje de hombres que escuchaban el peligro antes de verlo. Las risas eran roncas, explosivas, nacidas de la certeza de haber sobrevivido un día más. Las manos que se pasaban una botella de mezcal, o limpiaban un rifle, eran ásperas, callosas, pero nunca se escondían. No había susurros a sus espaldas, sino discusiones frontales, lealtades selladas con un asentimiento, y traiciones pagadas con sangre. Era un mundo sin máscaras, donde el respeto no se heredaba ni se compraba, se ganaba cada amanecer. La oscuridad de la cueva era un útero de piedra, húmedo y silencioso, solo roto por el goteo del agua y la respiración agónica de Damián. Soledad avanzaba a tientas, guiando a los hombres rotos, sintiendo el peso muerto de su líder sobre sus hombros, una carga que era a la vez ancla y estandarte. En esa negrura absoluta, la memoria la asaltó como un relámpago. Volvió a aquella noche, al golpe desesperado en su puerta. Era la esposa del cacique, una figura temblorosa envuelta en sedas que desentonaban con la pobreza de su choza. Sus ojos, anegados en lágrimas, suplicaban. Le ofreció un collar de perlas, una fortuna que Soledad rechazó con un gesto. No fue la riqueza, sino la visión del terror de una madre, un sentimiento universal que trascendía el odio del pueblo, lo que la hizo asentir y seguirla hacia el corazón de la tormenta. Se vio de nuevo en la habitación del niño, un espacio opulento que olía a miedo y a medicina inútil. El heredero ardía en la cama, su cuerpo un campo de batalla contra una fiebre que los médicos no entendían. Ella no dudó. Sus manos, guiadas por el fantasma de su madre, molieron hierbas, mezclaron ungüentos, prepararon una infusión oscura que olía a tierra y a vida.
murmuró cantos antiguos, no para invocar espíritus, sino para calmar el suyo propio. Y el milagro ocurrió. El sudor del niño se enfrió, su respiración se acompasó. La gratitud en el rostro de la madre fue efímera, borrada por la llegada de don Arnulfo. Su mirada no vio salvación, sino profanación. El agradecimiento se tornó en rabia, la paranoia devorando la razón. Bruja, escupió la palabra, y aquel sonido selló su destino y encendió la sed de sangre de la plaza. El estruendo no nació en la tierra, sino en el aire, un trueno de cascos y furia que desgarró el murmullo sediento de sangre de la plaza. Damián, el gavilán, no entró en el pueblo, lo devoró. Su mirada, afilada como el filo de su machete, barrió la escena con un desprecio helado, ignorando los rostros contraídos por el pánico para clavarse en el centro del círculo, en ella. La vio, un animal acorralado con la soga al cuello, pero sus ojos no suplicaban, ardían. En esa hoguera silenciosa, Damián no vio a una bruja ni a una víctima. Vio el mismo desierto que habitaba su alma, la misma soledad orgullosa de quien ha sido señalado por un mundo que no comprende. El olor a miedo de la turba se mezcló con el olor a pólvora de sus ropas, y en esa colisión, supo que no había llegado para salvar a una mujer, sino para reclamar una parte perdida de su propio reino. El caballo negro caracoleó, un presagio oscuro en el centro de la plaza, y el silencio que siguió fue más pesado que la soga. Damián no desenfundó su arma. Su mera presencia era una amenaza suficiente. Se inclinó, no con galantería sino con la eficiencia de un depredador, y cortó la cuerda con un gesto que era a la vez una sentencia y una liberación. Sus ojos no se apartaron de los de ella, buscando una grieta, una señal de la debilidad que esperaba encontrar en todos los seres humanos. No la halló. Su voz, cuando finalmente habló, fue un áspero murmullo dirigido solo a ella, un pacto sellado en medio del infierno. La sierra o la tumba, elige. No era una oferta de salvación, sino un desafío, una invitación a un mundo, tan brutal como el que estaba dejando atrás. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible más fuerte que la soga rota. Los días en la sierra se tejían con silencios y fricciones, una coreografía áspera entre dos mundos que colisionaban. Por la mañana, Soledad se arrodillaba en la tierra, sus dedos cuidando un pequeño huerto de hierbas que había plantado tras el refugio, un oasis de vida metódica y silenciosa. A pocos metros, Damián afilaba su cuchillo contra una piedra, el sonido rítmico y metálico, una afrenta a la paz de las plantas. No se miraban pero se sentían. La presencia del otro era una presión en el aire, una pregunta sin formular. Una tarde, mientras ella machacaba raíces en un mortero, él se detuvo a su espalda. ¿Eso cura las balas?, preguntó su voz, grave y sin inflexiones. Soledad no se giró. No, respondió, su voz apenas un susurro. Cura lo que las balas dejan atrás, el miedo. Él permaneció un instante más, su sombra cubriéndola, antes de marcharse sin otra palabra. Las noches traían los fantasmas. Soledad se despertaba con un grito ahogado, el olor a turba y odio todavía en su garganta, las manos ásperas de la multitud sobre su piel. Una de esas noches, al abrir los ojos, vio la silueta de Damián recortada contra el fuego agonizante del campamento. Estaba sentado, vigilando, no a los federales, sino a ella. No dijo nada, no se acercó para ofrecer un consuelo que habría sido falso. Simplemente alargó el brazo y le tendió su bota de agua. Sus dedos rozaron los de ella al cogerla, un contacto fugaz, un chispazo de calor en el frío de la madrugada. Ella bebió, el agua fresca anclándola al presente. En la quietud que siguió, ella entendió que él no la veía como una mujer frágil, sino como una superviviente, alguien que, como él, conocía el lenguaje de las cicatrices invisibles. La cercanía se abrió paso a través de una herida. Damián regresó de una escaramuza con un tajo profundo en el antebrazo, una línea roja que manchaba su camisa. Lo habría ignorado, dispuesto a dejar que la carne se cerrara sola con una costra de polvo y sangre, pero Soledad se interpuso. Siéntate, ordenó, su voz desprovista de súplica. Él, sorprendido por su firmeza, obedeció. Mientras ella limpiaba la herida con agua hervida y trapos, sus manos se movían con una pericia hipnótica. Le aplicó un emplasto de hojas de salvia y llantén, y por primera vez, su aliento rozó su piel. Esta cierra la carne, murmuró, y esta evita el veneno de la fiebre. Él no miraba la herida. Miraba sus manos,
El rebozo caído sobre sus hombros, el mechón de pelo negro que se le escapaba por la sien. La vulnerabilidad era un territorio extraño para él, y ella era su única guía. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, él la encontró mirando el horizonte, apretando entre sus manos el rebozo descolorido de su madre. No dijo nada. A la mañana siguiente, a la entrada de su refugio, encontró un bulto. Era un rebozo nuevo, de lana gruesa y teñido de un azul tan oscuro como la noche en la sierra, suave al tacto. No había joyas ni sedas, solo aquella prenda sencilla, cálida y fuerte. Era un regalo que no pedía nada a cambio, un reconocimiento silencioso. Soledad dejó el viejo rebozo de su madre doblado sobre su catre, un recuerdo sagrado, y se envolvió en el nuevo. Esa noche, al otro lado de la hoguera, sus ojos se encontraron con los de Damián. La mirada se sostuvo un segundo más de lo necesario, un pacto sellado sin palabras, el primer ladrillo de un reino que empezaban a construir juntos. El primer golpe que asestaron juntos no fue con balas, sino con una sabiduría ancestral. Sobre una piel de venado extendida en el suelo, Soledad trazó con su dedo un cañón estrecho, un atajo secreto que los federales solían usar para moverse con rapidez. Por las tardes el viento siempre sopla hacia el sur, murmuró, su voz apenas un eco en la quietud del campamento. Si quemamos la hierba loca que crece en la entrada norte, el humo los cegará por completo. Creerán que es un incendio del monte, no una trampa. Damián la observó en silencio, su rostro una máscara impasible, pero en el fondo de sus ojos negros brilló una luz nueva, una admiración que no era por una mujer, sino por una estratega formidable. La emboscada fue una obra de arte silenciosa, un golpe maestro que les proveyó de armas y medicina sin derramar una sola gota de sangre. Una tarde de lluvia torrencial mientras el agua azotaba el campamento improvisado, los hombres trajeron un prisionero. Era un joven federal, apenas un muchacho, con el terror impreso en su rostro imberbe y una herida infectada en la pierna que supuraba miseria. Los hombres de Damián, con la sed de venganza ardiendo en sus miradas, exigían un final rápido y ejemplar. Pero Soledad se interpuso, su pequeña figura un muro infranqueable. Se arrodilló frente al soldado, ignorando las armas que la rodeaban y las miradas hostiles. «Dejadlo», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable. «No es más que un crío asustado. Matarlo no nos hace más justos, nos convierte en ellos». Damián, que observaba la escena desde las sombras, vio la batalla en sus ojos, y, con un gesto, ordenó a sus hombres que bajaran las armas. La vulnerabilidad de Damián se desnudó en una noche sin luna, junto a las brasas moribundas de la hoguera. La encontró afilando un cuchillo con movimientos lentos y precisos. Se sentó a su lado, dejando que el silencio se extendiera entre ellos como un puente frágil sobre un abismo. Sin mediar palabra, se desabrochó la camisa, revelando una cicatriz brutal que le cruzaba el pecho como un rayo petrificado. «Me la hizo mi propio padre», su voz era un eco ronco, una piedra rodando en la oscuridad, «por robar un pedazo de pan para mi madre enferma». Ese día aprendí que la única ley que importa es la que uno mismo se impone con sangre. Soledad no dijo nada. Simplemente alargó la mano y rozó la piel marcada con la yema de sus dedos, un gesto que no era de piedad, sino de un profundo y doloroso entendimiento. El cambio en la banda fue sutil, pero irrevocable. Dejaron de verla como la mujer del jefe para reconocerla como el corazón estratégico y sanador del grupo. Una mañana Jacinto, el hombre al que había arrancado de las garras de la fiebre, depositó a la entrada de su refugio un pequeño amuleto. Estaba tallado en madera de mezquite, y representaba un gavilán con las alas extendidas, protegiendo una flor silvestre. No hubo palabras, solo ese gesto de lealtad pura, un reconocimiento que no pasaba por la autoridad de Damián, sino que nacía directamente de la gratitud. Soledad lo tomó en sus manos, sintiendo el peso de esa nueva responsabilidad. Estaba tejiendo una nueva familia, una red de lazos forjados en el respeto y la supervivencia compartida, no en el miedo ni en la obediencia ciega. Su transformación se hizo carne. El rebozo descolorido de su madre ya no le cubría el rostro en un gesto de ocultamiento, sino que caía con orgullo sobre sus hombros, como el manto de una reina. Sus movimientos, antes encogidos y temerosos, se volvieron deliberados,
fluidos y seguros. Caminaba por el campamento con la espalda erguida, su mirada barriendo cada detalle, cada cambio en el viento, cada rostro. Hablaba menos que nunca, pero cuando lo hacía, sus palabras eran órdenes silenciosas, que los hombres acataban sin dudar. Aprendió a cargar un rifle, no para matar sino para entender su peso, su mecanismo, su poder destructor. Dejó de ser la mujer que había sido arrastrada por la plaza. Ahora era la sierra misma, indomable, sabia y, si era necesario, implacable en su defensa. La humillación había fermentado en el alma de don Arnulfo, hasta convertirse en un veneno letal. Su obsesión por capturar a Damián se transformó en una cacería personal contra Soledad, la bruja que lo había desafiado y despojado de su autoridad frente a su gente. Pagó a soplones, contrató a los mejores rastreadores de la región, prometiendo tierras y oro a quien le entregara la cabeza del gavilán y a su hechicera. La presión de los federales se intensificó, volviéndose más precisa, más mortal. Las viejas rutas de escape ya no eran seguras. Las emboscadas se sucedían con una frecuencia alarmante, obligando a la banda a moverse constantemente, sin descanso, como una manada de lobos acosados. La sierra, antes un refugio inmenso, comenzaba a sentirse como una trampa que se cerraba lentamente sobre ellos. Y entonces, el final llegó, o eso pareció. Los acorralaron en el Cañón del Silencio, un laberinto de rocas rojas, sin más salida que la que habían usado para entrar. Los federales, liderados por un don Arnulfo de rostro triunfante, sellaron la entrada como una lápida. El primer intercambio de disparos fue un infierno de ecos, pólvora y gritos. Damián, luchando en la primera línea con la furia de un animal acorralado, cayó con una bala en el pecho, su cuerpo desplomándose como un roble centenario fulminado por un rayo. El pánico se apoderó de los hombres, la esperanza muriendo con el grito ahogado de su líder. La derrota era una certeza, una bestia que ya saboreaba su carne, mientras buscaban con la mirada un lugar digno donde morir. Pero en medio del caos, Soledad se convirtió en la calma de la tormenta. Mientras los hombres respondían al fuego con la desesperación de los condenados, ella corrió hacia Damián, no para llorarlo, sino para actuar. Presionó la herida con fuerza, y sus órdenes cortaron el aire como un látigo. «Humo, traedme las hierbas del sueño». Los hombres, movidos por un instinto de supervivencia que emanaba de ella, obedecieron. Arrojó al fuego un atado de plantas que desprendió una humareda densa y blanquecina, con un olor dulzón y narcótico que el viento arrastró hacia los soldados, sembrando la confusión y el letargo. «Hay otra salida», gritó. «Detrás de la cascada seca, una cueva que el monte esconde». Se cargó a Damián sobre los hombros con la ayuda de Jacinto y guió a los supervivientes hacia la grieta invisible. En la boca de la cueva se detuvo y se giró. Don Arnulfo, a caballo, la vio a través del humo, su rostro una máscara de odio triunfante. Soledad no levantó un arma. Lo miró fijamente y gritó, su voz amplificada por las paredes del cañón. «¿Me llamas bruja a mí, Arnulfo? ¿Tú, que llevas la sangre de mi madre en tus venas? Pregúntale a tu padre quién era la curandera que lo salvó de la peste, la misma a la que luego traicionó para robar sus tierras». La revelación lo golpeó como un rayo, destrozando su orgullo frente a los federales que ahora lo miraban con una mezcla de duda y desprecio. Soledad le dio la espalda y desapareció en la oscuridad, dejando al cacique ahogándose en su propia vergüenza. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si la sientes, compártela con quien la necesite. No conquistaron el pueblo, sino algo mucho más vasto, su propia libertad. En las profundidades de la sierra, en un valle oculto que Soledad conocía desde niña, establecieron un nuevo hogar, un santuario. Damián se recuperó lentamente, su mirada sobre ella ya no era la de un captor ni la de un amante, sino la de un devoto ante su deidad salvadora. Ella era la guardiana, la reina de los desheredados, la mujer que había transformado el conocimiento en poder, y la compasión en un arma invencible. Ya no caminaba sobre la tierra, era la tierra misma. El rebozo azul oscuro que él le había regalado, ondeaba al viento, no como un recuerdo de la ceniza, sino como el estandarte de un reino forjado en la resistencia, la lealtad y el espíritu indomable de una mujer a la que el mundo había querido borrar. Y entonces, el final llegó, acorralados en el Cañón del Silencio, un laberinto de rocas rojas sin más salida que la que habían usado para entrar. Los federales, liderados por un don Arnulfo triunfante, sellaron la entrada.
El primer intercambio de disparos fue un infierno de ecos y pólvora. Damián, luchando en primera línea, cayó con una bala en el pecho, su cuerpo desplomándose como un roble centenario. El pánico se apoderó de los hombres, la esperanza muriendo con el grito ahogado de su líder. La derrota era una certeza, una bestia que ya saboreaba su carne. Pero en medio del caos, Soledad se convirtió en la calma. Mientras los hombres respondían al fuego con desesperación, ella corrió hacia Damián, no para llorarlo, sino para actuar. Presionó la herida con fuerza, y gritó órdenes. «Humo, traedme las hierbas del sueño». Los hombres por instinto obedecieron. Arrojó al fuego un atado de plantas que desprendió una humareda densa y blanquecina, con un olor dulzón y narcótico que el viento arrastró hacia los soldados, sembrando la confusión. «Hay otra salida», su voz cortó el estruendo. «Detrás de la cascada seca, una cueva que el monte esconde». No era una súplica, era una certeza. Se cargó a Damián sobre los hombros con la ayuda de Jacinto, y guió a los supervivientes hacia la grieta, que solo ella conocía. En la boca de la cueva se detuvo y se giró. Don Arnulfo a caballo la vio a través del humo, su rostro una máscara de odio triunfante. Soledad no levantó un arma. Lo miró fijamente y gritó, su voz amplificada por las paredes del cañón. «¿Me llamas bruja a mí, Arnulfo? ¿Tú, que llevas la sangre de mi madre en tus venas? Pregúntale a tu padre quién era la curandera que lo salvó de la peste, la misma a la que luego traicionó para robar sus tierras». La revelación lo golpeó como un rayo, destrozando su orgullo frente a los federales que ahora lo miraban con una mezcla de duda y desprecio. El cacique se quedó helado sobre su montura, la victoria convertida en ceniza en su boca. Soledad le dio la espalda, un acto final de desprecio, y desapareció en la oscuridad de la cueva, dejando al hombre más poderoso del valle ahogándose solo en el centro de su propia y miserable verdad. No conquistaron el pueblo, sino algo mucho más vasto. Su propia libertad. En las profundidades de la sierra, en un valle oculto que Soledad conocía desde niña, establecieron un nuevo hogar, un santuario. Damián se recuperó lentamente. Su mirada sobre ella ya no era la de un captor ni la de un amante, sino la de un devoto ante su deidad salvadora. Ella era la guardiana, la reina de los desheredados, la mujer que había transformado el conocimiento en poder y la compasión en un arma invencible. Ya no caminaba sobre la tierra, era la tierra misma. El rebozo azul oscuro que él le había regalado, ondeaba al viento, no como un recuerdo de la ceniza, sino como el estandarte de un reino forjado en la resistencia, la lealtad y el espíritu indomable de una mujer a la que el mundo había querido borrar. La leyenda no cuenta si volvieron a ver el pueblo. Cuenta que en el valle secreto, bajo la mirada devota de un Damián ya recuperado, Soledad enseñó a los hijos de los bandoleros a leer las nubes y a escuchar el lenguaje de la tierra. Ya no era la rara, era la raíz. Su reino no tenía murallas de piedra, sino fronteras de respeto y lealtad, tejidas con el hilo azul de su rebozo. Se dice que su historia se convirtió en un susurro que el viento llevaba de cumbre en cumbre, una melodía de hierbas y pólvora que arrullaba a los desheredados. La mujer que el mundo quiso borrar, se convirtió en el alma misma de la sierra, una cicatriz hecha flor. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos los demás rechazaron?